estaba bien. Yo tuve yo tuve unas cuantas dudas que en la anterior clase mi internet se me cortó y a mitad de la explicación se me salió y no pude escuchar. Ya, pero has debido de alguna manera intentar aclarar todo eso y solucionarlo, ¿correcto? Sí, pero no lo encontré. Ya. Simplemente quiero indicarles lo siguiente. Para las próximas prácticas, traten de escribir de manera clara con bolígrafo negro para que se vea sus prácticas, porque de algunos es borroso y además respeten la numeración. Revisando, por ejemplo, las anteriores prácticas, he visto que algunos de ustedes han enviado simplemente, en vez de la práctica, han enviado el formulario de las dimensiones. Entonces, no, tienen que resolver sí o sí. Otros simplemente me han enviado como práctica, como resolución de la práctica, los resultados directos. No he visto el proceso de resolución, por lo tanto, tienen que ustedes resolver, quiero ver el procedimiento de resolución. ¿Está bien? Entonces, como no hay ningún otro problema, ninguna otra duda, entramos a un nuevo tema. Por lo tanto, para que yo pueda explicar de manera clara, sin ninguna interferencia, cierren sus micrófonos y me van a atender. ¿Está bien? Sí. Bueno, nuestro tema nuevo al que vamos a ingresar recibe el nombre de óptica. Y sabemos lo que es la óptica. Es una parte de la física que estudia la luz. ¿Correcto? Cuidado que alguien me diga, pero profe, la óptica estudia los ojos. No, no es esa la definición de óptica. La óptica simplemente se dedica al estudio de la luz, sus propiedades, su origen. Entonces, de ese modo estamos diferenciando de la oftalmología que se dedica a estudiar los ojos. En cambio, la óptica simplemente estudia la luz. Por lo tanto, pregunto, ¿qué será la luz? ¿Qué será la luz? Y aclarando, voy a decir que la luz es una energía, vamos a decir, una energía lumínica que algunos cuerpos luminosos desprenden. Y de esa manera, al desprender esa energía, están iluminando a otros cuerpos, a otros objetos. Por lo tanto, la luz, si hacemos un estudio de esta energía, vamos a decir que tiene esa propiedad de trasladarse, tiene movimiento. Y, de acuerdo a estudios e investigaciones, se ha llegado a la conclusión de que la velocidad de la luz es de 300.000 kilómetros por segundo. Esa es la velocidad que tiene la luz. Pero la luz siempre tiene esa propiedad de atravesar a algunos cuerpos, a los cuerpos transparentes, a los cuerpos translúcidos, pero no puede traspasar a un cuerpo sólido. A ese cuerpo sólido, por ejemplo, a esta almohadilla, difícilmente va a poder traspasar. Si yo quiero demostrarlo, lo hago simplemente con una linterna. Si yo utilizo, por ejemplo, aquí tengo un trozo de vidrio, es un cuerpo transparente y voy a demostrar que sí puede. Estoy con la linterna. ¿Se observa? Entonces atraviesa a este cuerpo transparente y su reflejo se ve en el otro cuerpo, en la pizarra en este caso. Pero, ¿qué pasa si hago esto? Está atravesando también a el vidrio y llega también la claridad de esa luz al otro cuerpo.
Esto es para cuerpos transparentes. Pero para los cuerpos translúcidos, aquí tengo un cuerpo translúcido. A ver, vamos a ver si tiene la propiedad de atravesar. Atraviesa, pero no tan fácilmente. Como verán, no atraviesa tan fácilmente. Y el reflejo es muy diferente a lo que se ha visto con el vidrio. Miren, ¿correcto? Al atravesarlo al vidrio, la luz también marca un punto, pero en el translúcido no, pues no, es diferente. Por lo tanto, los cuerpos translúcidos presentan alguna dificultad al paso de la luz. Y un cuerpo opaco, para nada. ¿Hay alguien ahí? ¿Alguien vivo? No hay nadie, bro. No. Aquí vivo. El profesor no está con su audífono. Creo que se ha cortado, pero solo tiene mala señal. El profesor sigue en la clase, pero Solo está el audio. Wow. Sí. ¿Es eso? a ver, veamos. Está activado su video del profesor, pero no está activado su audio, al parecer. ¿Está haciendo algo, profesor? Hola, hola. ¿Me Eliminar al oyen? amigo parece. Hola, hola, ¿me oyen? Hola, Profe, ¿me oyen? Sí, lo escuchamos. Ya, está bien, se ha colgado el video, entonces vamos a reiniciar. ¿Está bien? ¿Se ve ahora la imagen? Ahí está, ahora se ve la imagen, perfectamente. Entonces, estábamos hablando de la velocidad de la luz, que era de 300.000 kilómetros por segundo. Con esa velocidad atraviesa cualquier objeto. Y hemos dicho que la velocidad con que atraviesa cualquier objeto ya indirectamente nos está dando lugar a la clasificación de los objetos en objetos transparentes, objetos translúcidos y objetos opacos. Entonces, estamos de esa manera con la clasificación de los cuerpos según el paso de la luz. Y esta clasificación nos da lo siguiente. 1. Los cuerpos transparentes. Si es en su micrófono, no quiero oír ruido. Los translúcidos y los opacos.
Antes de entrar a hablar de cada uno de estos, quiero indicarles lo siguiente. Quiero hablar de los cuerpos luminosos y los cuerpos iluminados. Los cuerpos luminosos son aquellos cuerpos que irradian luz, que generan luz. A eso se los llama cuerpos luminosos. Por ejemplo, el foco, el sol. Puedo tal vez de alguna manera a la linterna, ¿no? El foco que irradia luz. Y los cuerpos iluminados son aquellos cuerpos que reciben la luz. Por ejemplo, la Tierra es un cuerpo iluminado porque recibe la luz del sol. Este objeto es cuerpo iluminado cuando lo alumbro pues con la linterna, es un cuerpo iluminado. La luna, nuestro satélite, también es un cuerpo iluminado porque recibe la luz del sol. Por lo tanto, tenemos de esa manera la diferencia entre cuerpos luminosos y los cuerpos iluminados. Y en función a ello, por eso tenemos los cuerpos transparentes, translúcidos y opacos. Los transparentes, ya hemos dicho, son los que dejan pasar la luz, lo que dije hace un momento, ¿no? Y estoy demostrando. El vidrio es un cuerpo transparente porque deja atravesar la luz. Los cuerpos translúcidos presentan alguna dificultad en el paso de la luz. Cierren micrófonos, ¿ya? Y los cuerpos opacos, los que no dejan atravesar la luz. Por lo tanto, ya hemos dado las características de cada uno de esos cuerpos. Seguimos. Cuando hay luz, siempre vamos a encontrar lo siguiente. Ahí voy a poner ese cuerpo, esa lámina, y hago lo siguiente. ¿Qué estoy obteniendo? ¿Qué se ve? Una sombra. Sombra. Y algo más. La penumbra. La sombra es el reflejo oscuro que determina la luz al cuerpo iluminado. Es la sombra que refleja el cuerpo iluminado sobre una superficie. En cambio, la penumbra es el contorno de la sombra. Si observan ustedes, voy a hacer esto. Ya. Caramba. Ya. A ver, esta otra. Ahora sí. Tengo ese objeto y estoy reflejando. Tengo la sombra que voy a indicar. Aquí está la sombra. Es el reflejo oscuro. Y la penumbra es todo el contorno, lo que está alrededor de la sombra. Es el que tiene poca luz. ¿Correcto? Entonces, ahí estamos definiendo lo que es la sombra y la penumbra. De ese modo, estamos aclarando. Pero muchas veces se habla también de que la luz se refleja como un rayo, como una línea. Veremos si realmente se refleja de esa manera. Voy a hacer un orificio aquí en la hoja y veremos si se refleja. Y estamos observando. Significa entonces que la luz
se refleja como un rayo con línea recta. Como verán, estoy iluminando de esa manera. ¿Está bien? Esas son las características de la luz que es estudiado por la óptica. Ahora, necesitamos hablar de lo siguiente. Aquí tengo un vaso de agua. Si a ese vaso de agua lo introduzco el lápiz, ¿qué es lo que se observa? ¿Cómo se ve el lápiz? ¿Qué es lo que pasa? Pareciera que el lápiz estuviese quebrado en varias partes, pero eso se debe a que la luz atraviesa de diferente manera, de otra manera, al vaso, que es de vidrio, y también al agua. Y es por eso que nosotros estamos viendo, de acuerdo al reflejo de la luz, al lápiz como si estuviese quebrado en varias partes. Obsérvenlo, obsérvenlo. Entonces, a eso lo llaman, pues, refracción de la luz. ¿Por qué? Porque la luz atraviesa de diferente manera a un medio, en este caso al vaso y al agua. Y la velocidad con que lo atraviesa no es pues con las 300.000 kilómetros por segundo, es de diferente manera. Entonces, ese cambio que se produce en la velocidad se le da el nombre de índice de refracción. Índice de refracción. Y este índice de refracción está dada pues por la siguiente fórmula. Índice de refracción igual a la velocidad de la luz en el aire y dividido entre la velocidad de la luz en el medio a través del cual pasa la luz. Entonces, de ese modo nos está dando el índice de refracción que se expresa matemáticamente de esa manera. Este índice de refracción ha de ser siempre un valor numérico adimensional, no tiene unidad de medida. Por ejemplo, si yo quiero expresar de esta manera 0,33, es la relación que hay entre la velocidad de la luz en el aire y la velocidad de la misma luz que atraviesa, por ejemplo, puede ser el aceite, puede ser el alcohol tal vez, o cualquier otra sustancia líquida. De esa manera estamos encontrando el índice de refracción. Y utilizando esta fórmula vamos a calcular la velocidad de la luz con que atraviesa por ejemplo, un cuerpo de vidrio, o tal vez puede ser el petróleo, o el alcohol, un refresco, el agua misma. Entonces, de ese modo vamos a calcular ese índice de refracción y la velocidad con que lo atraviesa la luz a ese objeto, a ese cuerpo. Pero también es necesario hablar de algunas otras propiedades de la luz. Por ejemplo, es necesario referirnos a lo siguiente. La reflexión de la luz. Y también de la refracción de la luz. Vamos con la primera, reflexión de la luz. La reflexión de la luz es el rebote, la reflexión que se observa sobre superficies pulimentadas. Por ejemplo, si yo quiero
reflejar, quiero hacer que rebote la luz, inmediatamente voy a alumbrar de la siguiente manera con la linterna sobre esta superficie. Estoy alumbrando y el rayo de luz no rebota, no se refleja a ningún lado, a ningún lugar. Utilizo esta otra superficie, tampoco. Si yo alumbro esta linterna, entonces tampoco se refleja, no rebota para nada. Pero ¿qué pasa si utilizo este otro objeto, el vidrio? Vamos a ver si rebota, si hay reflexión. ¿Hay reflexión? Sí. Miren. Eso significa que la superficie del vidrio hace pues que el rayo de luz se refleje, rebote. Pero si yo alumbro a la madera, a esa superficie, no hay reflexión, no hay reflexión. Ahora, ¿qué pasa si utilizo un espejo? Con el espejo, mucho mejor. Miren, más claro todavía. Entonces, hay superficies pulimentadas que reflejan la luz de manera mucho más fácil. Ahora, voy a hacer lo siguiente, la siguiente demostración, para que vean que la reflexión de la luz se produce formando un determinado ángulo, tanto de ángulo de incidencia como de reflexión. Entonces van a observar lo que voy a hacer. Voy a darme un punto y sobre ese punto voy a aplicar el rayo de luz. Voy a marcar el lugar donde voy a aplicar el rayo de luz. Y van a observar lo que pasa. A ver. Ahora sí. ¿Qué es lo que se observa? Miren. Estoy alumbrando con la linterna en forma oblicua sobre un punto del espejo. Y del espejo se refleja manteniendo la misma inclinación. Entonces, esa línea que describe el reflejo se llama línea de reflexión. En cambio, la línea con que alumbra la linterna se llama línea de incidencia. Y la línea imaginaria que parte del punto medio desde donde yo estoy alumbrando recibe el nombre de normal. Voy a trazar una línea aquí en la cartulina de manera que se pueda observar la normal. Ahora sí. Tengo la línea y respecto a esa línea se ha de observar la línea de reflexión
Se ve claramente entonces la línea de incidencia y la línea de reflexión. ¿Está bien? Entonces, la luz siempre ha de tener esa propiedad de reflexionarse, de rebotar, pero formando lo siguiente. Aquí tengo el esquema de la superficie pulimentada del espejo. Tengo una línea normal. Y si el rayo de luz llega de esa manera sobre el espejo, sobre esa superficie pulimentada, ha de reflejarse también ese rayo de luz manteniendo el mismo ángulo. Este ángulo es igual a esta, o sea que lo voy a llamar ángulo alfa y a este otro ángulo, ángulo beta. Y digo que alfa es igual a beta porque el reflejo se produce siempre manteniendo la misma inclinación respecto a esta línea vertical llamada normal. Aquí tenemos entonces el espejo o superficie pulimentada y este es el rayo de luz. Y lo llaman línea de incidencia o rayo de incidencia. En cambio, este rayo que se refleja, que rebota, es la línea de reflexión o rayo de reflexión. Rayo de luz o rayo de incidencia. Vamos a escribirla entonces de manera que se entienda. Ya. Entonces, la reflexión de la luz siempre se produce de esa manera. Respecto a la línea vertical, que es la normal, ambos rayos van a tener la misma inclinación. Por eso digo que alfa es igual a beta. Y en cualquier otra superficie ha de observarse esa situación, esa propiedad. Seguimos. Hablamos de refracción de la luz. La refracción de la luz es lo siguiente, escribo. La refracción de la luz simplemente es la variación de la velocidad de la luz a través de un medio, en este caso a través del agua. Aquí estamos viendo por eso ese ejemplo. El lápiz, cuando se introduce al agua, pareciera que está quebrado en varias partes. Entonces, ahí se observa que la luz está atravesando con otra velocidad, ya no con 300.000 kilómetros por segundo. A eso lo llaman refracción de la luz. Pero, como estamos hablando de la reflexión y de la refracción, vamos a diferenciar que la reflexión es el rebote de la luz sobre un cuerpo pulimentado. En cambio, la refracción de la luz es la variación de la velocidad de la luz al atravesar un determinado medio, una determinada sustancia. Pero es necesario también saber lo siguiente. Y para ello voy a anotar. Estamos hablando de la reflexión de la luz. Y si hablamos de la reflexión de la luz y hemos utilizado un espejo, vamos a clasificar también los espejos. Y de ese modo voy a decir
¿Qué son los espejos? Los espejos son superficies pulimentadas que tienen la propiedad de reflejar a la luz solar o a la luz que un cuerpo luminoso genera sobre él. Entonces, de ese modo, los espejos estamos definiéndolo como una superficie pulimentada que refleja la luz. Pero los espejos pueden clasificarse de diferente manera, de acuerdo a la forma que tienen. 1. Espejos planos. 2. Espejos curvos. Dentro de los espejos curvos vamos a encontrar lo siguiente. Los espejos cóncavos, los espejos convexos, los espejos plano-cóncavos, los espejos plano-convexos, que son los que más se conocen. Pero los espejos que mayor funcionalidad tienen son los espejos cóncavos y los espejos convexos. Vamos a aclarar gráficamente. Los cóncavos, entonces digo, espejos cóncavos. Los espejos cóncavos son aquellos espejos curvos que la parte pulimentada es curva. Ahí tenemos un espejo cóncavo. Esta parte curva que observan es la superficie pulimentada que refleja a la luz. Si de esta parte reflejo la luz, entonces, de acuerdo al punto de llegada del rayo de luz, rebotará pues la luz. Como verán, entonces de esa manera se refleja la luz en un espejo cóncavo. Aquí está la luz o el rayo incidente y cada una de estas otras líneas son los rayos reflejados. Ahí tengo rayos reflejados. En cambio, rayo incidente o luz incidente. ¿Está bien? Ahora vamos a los espejos convexos, que también voy a hacer un esquema de él. Vamos al espejo